Muy buenas. Vamos a ver ahora la segunda parte de este módulo de la prueba de la TED-Student, pero en este caso vamos a ver la prueba de la TED-Student para dos muestras relacionadas. Recordar que teníamos dos tipos de diseño: diseño de muestras independientes o diseño de muestras relacionadas. El diseño de muestras independientes es cuando teníamos, por ejemplo, queríamos analizar la diferencia salarial entre hombres y mujeres y tenemos dos grupos, ¿no? Por un lado estaba el grupo de hombres y por otro lado el grupo de mujeres. Y diseño de muestras relacionales es cuando al mismo grupo se le analiza dos variables o en dos momentos de medida, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo grupos relacionados, digamos que esta diapositiva no es correcta cuando se habla aquí de grupos, porque no son grupos realmente cuando trabajamos con muestras relacionadas, porque es un solo grupo. Pero sí es verdad que cuando yo quiero relacionar una variable cualitativa, ¿eh?, en dos momentos, aquí habría que cambiar los grupos por momentos, o en tres momentos, o también se puede poner para dos variables, pues utilizaríamos la prueba de la TED-Student para muestras relacionadas, y si no se cumple la normalidad, pues vemos que vamos a utilizar Wilcoxon, ¿vale? Pero bueno, esto lo iremos viendo ahora en la parte teórica y también con el Jamovi. Entonces, entramos en un modelo de diseño relacionados. Entonces, ejemplos de este tipo de pruebas puede ser, bueno, pues quiero ver si un tratamiento ha sido eficaz, entonces mido el colesterol antes y después del tratamiento. O quiero ver, por ejemplo, si hay diferencia en la nota de matemáticas y la de lengua. O en el rendimiento académico cuando se empieza el curso y cuando se termina el curso, para ver si ha evolucionado, se ha incrementado ese rendimiento, ¿no? Es decir, al mismo grupo le mido en dos momentos o en dos variables, y entonces en ese caso tenemos que utilizar la prueba T para dos muestras relacionadas. Entonces nos vamos a Jamovi, vamos a hacer primero la presentación en el PDF y luego lo vemos con el programa, ¿no? Entonces, bueno, entro en Jamovi, estamos en este módulo, en el módulo del t-test. Entonces pido prueba T para muestras apareadas. Vale, en esta ventana, fijaros que ahora esta ventana es un poco distinta, ¿no? Aquí, como son relacionadas, yo tengo que meter las variables una al lado de otra. Yo aquí en esta base de datos de trabajadores módulo 3, que es distinta a la que vimos en el módulo 1, pues aquí, fijaros que aparece el test 1 y el test 2. Son dos momentos de medida donde les paso un test a unos alumnos, y quiero ver si hay diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, ¿qué supuestos? Antes de, bueno, ya sabemos las pruebas que podemos utilizar en este caso van a ser o bien la TED-Student o bien el rango de Wilcoxon. Fijaros que en la otra prueba había tres posibilidades. En la prueba de la TED-Student para muestras independientes teníamos tres posibilidades. Una para la no paramétrica, que en este caso sería el rango de Wilcoxon, y también en la TED-Student teníamos dos en el caso de pruebas paramétricas, es decir, que se cumpliese la normalidad, porque teníamos la T así a secas y luego la T con la corrección de Wells. Bueno, pues fijaros que aquí, sí, la T o la T con la corrección de Wells en función de si se cumplía la homogeneidad de varianzas o no, pero aquí no vamos a tener en cuenta lo de la homogeneidad de varianzas porque es un mismo grupo. Es decir, yo comparo la homogeneidad, por tanto, veo si las varianzas son iguales y distintas cuando tengo dos o más grupos. Pero si tengo un grupo no tengo por qué comparar la homogeneidad porque no puedo comparar la variabilidad de un grupo consigo mismo. Será la variedad que tenga y punto, ¿vale? Por tanto, aquí nos saltamos el supuesto de homogeneidad. Solamente vamos a analizar el supuesto de normalidad. Acordaos que el supuesto de normalidad, y aquí de hecho solamente sale la prueba de normalidad, se hacía mediante la prueba de Shapiro-Wilk, donde estas eran las hipótesis. La hipótesis nula es que la distribución normal es normal frente a la alternativa de que no es normal. Planteamos la prueba, nos fijamos en el p-valor, como en este caso el p-valor es menor que 0,05, digo que rechazamos la hipótesis nula, pero acordaros que en la prueba de normalidad, aunque la rechacemos al principio, todavía tenemos la opción de poder asumir la normalidad. En este caso, como los grados de libertad es el tamaño de la muestra más 2, podríamos asumir la normalidad, pero fijaros que aquí lo que hay que fijarse siempre, aunque aquí esté escrito así, hay que fijarse siempre en los descriptivos y ver si ambos grupos están por encima de 30. Es decir, para poder aplicar asumir la normalidad, ambos grupos tienen que estar por encima de 30. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso vamos a asumir la normalidad y entonces pues utilizaríamos la prueba T, es decir, utilizaríamos esta de aquí, la prueba T de Student,
cuando se asume la normalidad. Si no se asumiese la normalidad, es decir, si rechazamos la hipótesis nula, como pasa en este caso, y además alguno de los grupos estuviese por debajo de 30, directamente me tendría que ir a la prueba de Wilcoxon, esta que pone aquí rango de Wilcoxon. Pero bueno, en este caso hemos asumido la normalidad y nos quedamos con la T. Fijaros que aquí, repito, no hay que probar la homogeneidad porque solamente trabajamos con un grupo. Bueno, entonces en este caso planteo mi hipótesis principal, es decir, la media de pre es igual a la media de post, por tanto no ha habido cambio, y la alternativa es que sí ha habido cambio. Me sale un estadístico de menos 2,85 con un p-valor de 0,005, que es menor que 0,05. Por tanto, me quedo con la hipótesis alternativa, es decir, rechazo la hipótesis nula y me quedo con la alternativa de que realmente esta diferencia que se ve aquí es estadísticamente significativa y por tanto sí que vemos que ha habido una evolución en la nota que pasa de 5,38 a 5,57. Y esta diferencia, aunque aquí a priori nos pueda parecer pequeña, la prueba estadística nos está diciendo que es significativa. Por tanto, ha aumentado. La puntuación media del test 2 está por encima que la puntuación media del T1. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí el tamaño de los grados de libertad, como solamente una muestra, ya nos está diciendo el tamaño del grupo. Os comentaba que había que fijarse en los grupos. No, no, realmente aquí solamente va a haber un grupo. Por tanto, el tamaño de la muestra es 209 más, en este caso, más 1, porque en este caso se corrige con un grado de libertad. Fijaros que la muestra son 200. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos ya la prueba hecha con los descriptivos, hacemos nuestra tabla tipo APA. Acordaros que aquí estos tres datos van siempre aquí al final, la T, los grados de libertad y el p-valor, y aquí hay que buscar las medias y las desviaciones estándar o desviaciones típicas. Y aquí pasamos a redactar el resultado, ¿vale? Y en este caso, como ha habido una diferencia estadísticamente significativa, diríamos que se encontraron diferencias estadísticamente significativas, ponemos el valor de t entre paréntesis su grado de libertad con su valor y a punto y coma el p-valor asociado, obteniéndose una puntuación, una mayor puntuación en el momento post, es decir, en el post, y aquí pongo los datos 5,57 con su desviación estándar, que en el momento pre. Y aquí pongo los datos, ¿vale? Bueno, esto es una rata, sería aquí la media igual, falta aquí el igual, y estos serían los resultados. ¿De acuerdo? Digamos que esta prueba es un poco más sencilla, repito, porque no exige la prueba de homogeneidad, nos saltamos un paso y al final solamente tenemos dos opciones, utilizar la T o utilizar la no paramétrica. Siempre que la muestra esté por encima de 30, podemos utilizar la T. Ahora, cuando la muestra esté por debajo de 30, si no se cumple la normalidad, tendría que utilizar el rango de Wilcoxon. Entonces, para ver un ejemplo donde la muestra sea pequeña, lo que he hecho ha sido, en nuestra base de datos, es un filtro. Es la primera vez que hacemos un filtro, pues lo vamos a ver. ¿Cómo se hacen los filtros en Jamovi? Pues para entrar en los filtros, hay un simbolito que pone filtros, pinchamos y nos aparece esta ventana. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, vale, yo voy a hacer un análisis, pero solamente cogiendo los hombres que sí fuman. Para eso tenemos que coger en la variable, que sería el primer filtro, pongo sexo, hay que ponerlo tal como está escrito en la base de datos, si no falla. Y le doy dos iguales. Si le doy un igual, también falla, me va a marcar un error. Hay que darle dos iguales, igual, igual, y ponemos entre comillas, hombre. Y luego le damos aquí a más, y ahora me sale fumar, meto fumar, y le doy igual, igual, y también entre comillas, sí. Y de esta forma, yo estoy haciendo un filtro y la base de datos se me está haciendo más pequeña, porque lo necesito para poder poner un ejemplo en el caso de que no se cumpla la normalidad para utilizar la prueba no paramétrica, y por eso lo he hecho así. Bueno, y así de paso, también sabemos cómo hacer filtros en Jamovi. Bien, fijaros que este es el esquema. Bueno, este es el esquema anterior, ¿vale? Este es el esquema anterior, ahora estamos con otra cosa. Esto no hacerle ni caso, porque este es el esquema para dos muestras independientes, ¿no? Vale, entonces. Bueno, no. Vale. Este es un ejemplo para dos muestras independientes, ¿vale? Donde la muestra está siendo más pequeña. Sí. Lo hice aposta cuando hice este PDF. Es decir, ahora mi muestra es más pequeña, no voy a asumir la normalidad y por tanto me tendré que ir a la U de Manguine, porque no hemos visto ningún ejemplo donde al final hayamos ido a la U de Manguine, porque cuando no se cumplía la normalidad, como la muestra era grande, siempre la asumíamos, pero en este caso veremos que no. Entonces, si cogemos este ejemplo, si ya hemos hecho esos filtros y ahora queremos hacer el mismo ejercicio que hicimos
en la clase anterior del IMC en función del ejercicio físico, fijaros que no me sale normal, pero ahora el tamaño de uno de los grupos está por debajo de 30. Entonces, si no me sale normal, porque el p-valor está por debajo de 0,05 y hay un grupo que está por debajo de 30, yo ya no puedo asumir la normalidad y directamente ya no tengo ni que contrastar homogeneidad y tal, que aquí siempre os equivocáis porque decís que no y luego volvéis a hacer otra vez la prueba de homogeneidad. No, este camino, una vez que te dice que no, ya directamente me voy a la prueba no paramétrica. Por tanto, tendré que ir aquí y poner la U de McQueen, ¿vale? Es decir, si no se cumple esto y el tamaño del grupo está por debajo, yo directamente me tengo que ir a la U de McQueen. Entonces, fijaros que aquí aparece, bueno, aquí están marcadas las dos, pero realmente la que habría que marcar, aquí está marcado con esto cuadro, es la U de McQueen. Entonces, una vez que tengo mi estadístico, en este caso no va a haber grado de libertad, por tanto, en la tabla que hagamos de resumen no tendrá aquí los grados de libertad, pero sí que pondremos los descriptivos otra vez, y en este caso el estadístico de la U, en lugar de poner una T, pondremos una U es 178 con un P de 0,004, que al ser menor de 0,05, nos quedamos con la hipótesis alternativa y también concluimos de que la media es distinta, es decir, la media va a ser mayor en el grupo de no que en el grupo que sí. ¿Vale? Resumimos la información. Fijaros que ahora en el resumen de las tablas no aparece ni T ni grado de libertad, sino que como estoy utilizando la U de McQueen, aparece la U con el p-valor, ¿vale? Y haríamos la redacción tipo A, ¿vale? Bien, vamos a hacer ahora un ejemplo de muestras también, muestras relacionadas, también se suele decir muestras apareadas, y cogemos la base de datos y vamos a ver si hay diferencia entre el antes y el después, ¿vale? Entonces, aplico, fijaros, el filtro y al aplicar el filtro, bueno, me queda una muestra de 18, por tanto está por debajo de 30. Entonces, si yo ahora en la prueba de normalidad de muestras apareadas o relacionadas, en la prueba de normalidad me está dando que digo que no es normal porque el p-valor está por debajo de 0,05, no tengo más remedio que irme directamente a la prueba no paramétrica de rango de Wilkinson, ¿vale? Si me veis aquí abajo, pues ahora marco rango de Wilkinson y ese es el estadístico que tengo que utilizar ahora. ¿De acuerdo? Vale, pues a partir de aquí monto mi tabla, ¿sabes? Ahora con los rangos de Wilkinson. Fijaros que aquí esto estaría mal. Aquí no habría que meter grados de libertad porque no aparecen grados de libertad. Esto es una errata, ¿vale? Pues meto los rangos de Wilkinson, meto el p-valor y meto los descriptivos, ¿vale? Fijaros que aquí esto es una errata, esto habría que quitarlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí también estaría esta rata, esto habría que quitarlo, pero lo demás sí que está bien. Y esto, digamos, es lo que hemos visto, ¿vale? Del bloque, de este bloque. Ya terminamos con este bloque de prueba, el análisis de prueba T, y en la siguiente clase ya vamos a pasar a ANOVA. La ANOVA es cuando en lugar de comparar dos grupos, comparamos tres o más. Y también, comparando tres o más, pues veremos cuando se cumple la homogeneidad, cuando no se cumple, cuando se cumple la normalidad. Es decir, también haremos un repaso de todos los supuestos y veremos todas las posibilidades que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os quería comentar, no me enrollo más. Y nada, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.